Muy buenos días, el tema de hoy es preparados. Vamos al libro de Hechos, capítulos 8, 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Preparados. Tremendo como acá Dios usa a Felipe, pero Felipe lo lleva el Señor a un hombre etíope, un hombre que quería conocer del Señor, pero era un hombre que estaba muy bien acomodado económicamente. Pero como el Espíritu de Dios lo lleva a donde el eunuco. Me hace acordar del tema del que nos habla en Lucas capítulo 4, que habla que el Señor, el Espíritu Santo, llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el desierto, por ser tentado por el diablo 40 días en el desierto, que el Señor estaba en ayuno. Y aquí como el Espíritu llevó a Felipe ante el eunuco para presentarse delante de él, pero también para enseñarle las Escrituras. Pero ¿qué nos habla acá la palabra? ¿Por qué el tema preparados? Para que el Señor nos pueda usar usted y a mí, porque muchos dicen: yo quiero que el Señor me use con milagros, con prodigios, con señales, que yo pueda orar por los enfermos y sean sanados, que yo pueda echar fuera demonios, que el Señor me revelación e entendimiento con una persona, cómo debo actuar, cómo debo hablar con una persona, pero no estudiamos la palabra. ¿Cómo nos va a usar el Señor si usted y yo no estudiamos la palabra? Es como cuando usted se presenta para un cargo. Se presenta para un puesto y dice: voy a pasar la hoja de vida. Pero usted le hacen en la entrevista qué cargo es el que se está presentando. ¿Qué experiencia tiene? ¿Ha trabajado en esto? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Ha estudiado en esto? ¿Se ha estudiado? ¿Cuál es su desarrollo, su evolución? Y usted puede decir: no, la verdad no lo he hecho. ¿Usted cree que es apto para el cargo? No lo van a aceptar, porque obviamente necesita una persona. Algunas empresas exigen experiencia, otras empresas le exigen disposición, pero también conocimiento de lo que usted va a empezar a trabajar en ese cargo, en ese rango que va a hacer. Entonces aquí el Señor nos pide a usted y a mí que debemos estar preparados, y para estar preparados es importante conocer la palabra, entrar a estudiar, meditar la palabra, tener tiempos de calidad delante del Señor, estudiar, escudriñar las Escrituras. Nos dice el Señor que la palabra debemos escudriñarla. Escudriñarla es ojalá versículo a versículo, mirar que nos habla el Señor y con la dirección del Espíritu Santo. Y si usted, por ejemplo, no es una persona que tenga tenga el hábito de estar leyendo la palabra, es posible que tenga ese entendimiento claro a la luz de las Escrituras. Y para eso es importante que entre en tiempo de ayuno, para que la mente se abra al conocimiento de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos enseña que la mente del hombre está cautiva. ¿Cautiva por qué? Por todo lo que le ofrece el mundo, lo que hoy en día inclusive está más cegada la mente del hombre por las redes sociales. Inclusive las redes sociales en todo momento tienen distraído al hombre. La mente está tan ocupada en las redes sociales mirando cosas que a veces no edifican o construyen, y como que la persona anda más informada de los TikTok, de otras cosas, que de la palabra del Señor. Y aquí nos enseña el Señor cómo a Felipe Dios lo usa, pero por la disposición y entrega que había en Felipe. Pero como el Señor lo envía al eunuco para predicarle de la palabra de Dios, pero este hombre tenía hambre y sed de Dios, quería conocer de Dios. O un hombre que estaba intentando entender las Escrituras y no había quien le enseñase. Y como el Señor lo envía, usted y yo le pedimos al Señor que queremos ser usados, pero tenemos que ser preparados. ¿Cómo sería si Dios le envía a Felipe, al eunuco, una persona que no está preparada? Lo confunde, y yo creo que termina peor el eunuco de lo confundido que estaba, porque no sabía de quién hablaba la Escritura que estaba leyendo en el texto de Isaías. Por eso encontramos que el Señor quiere primeramente a usted y a mí que entremos a buscar de su presencia y su conocimiento.
conocimiento. Y es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. ¿Cómo podemos conocerlo a Él si realmente usted y yo no buscamos en la palabra qué es lo que el Señor nos quiere decir a la luz de las Escrituras? Primero, ¿qué vio el Señor en Felipe? Vamos a mirar lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire que encontramos aquí un hombre de testimonio, ya que estaban escogiendo a 7 varones que pudieran guiar a otras personas en la palabra, porque necesitaban los apóstoles unas personas que quedaran encargados mientras que ellos iban y predican de la palabra de Dios. Ellos que quedaran otros encargados, pero buscaban personas de testimonio. Aquí encontramos a Felipe. Y dice la palabra que Felipe fue escogido, porque dice en verso 3, dice: buscad vuestros hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire que hay unas características que aquí ellos piden, los apóstoles, y piden un hombre de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y de ellos decían: mientras nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ellos seguían llevando la palabra, pero también en el ministerio que estaban haciendo los apóstoles. ¿Y cómo escogen de entre estos 7 varones a Felipe? O sea, si usted es escogido por el Señor a través de otras personas, el líder, el pastor de la iglesia, para que usted sea una persona de testimonio, es porque el testimonio se le ha visto a usted el cambio, el propósito, el llamado, la disposición en el propósito que el Señor tiene para con su vida, pero esa disposición en buscar la palabra, en buscar la oración, en buscar en tiempo de clamor, de intercesión delante del Señor. Y eso fue lo que vieron en Felipe, uno de los 7 varones que escogieron ellos. Entonces, ¿qué primero encontraron? Una persona de testimonio. Si usted es una persona de testimonio, ya por lo menos pasó este primer punto. Y es que Felipe era un hombre que buscaba al Señor, un hombre de testimonio, pero también un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre de testimonio, un hombre sabio. Por eso lo dice el verso 4, el verso 5, agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y si era un hombre lleno de fe es porque tenía el conocimiento de la palabra, ya que la fe, para que usted y yo podamos tener la fe, dice que la fe es por la palabra que usted y yo estudiamos. La fe se fortalece, se vuelve como ese músculo espiritual en el cual usted y yo cualquier circunstancia la viviremos, la enfrentaremos en la fe, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta y nos renueva, nos restaura. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí precisamente con Felipe. Y Felipe era un hombre que se vivía preocupado también por mirar cómo llevar la palabra de Dios, cómo guiar a otros, cómo orientar a otros para el propósito que el Señor tenía para con cada uno de ellos. Y es aquí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que el propósito de Dios se va a cumplir, pero usted y yo tenemos que estar preparados para lo que el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros, si es que realmente lo queremos cumplir o no lo queremos cumplir. Y si lo cumplimos en el Señor viene y nos obra a través de nuestras vidas y nos da esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento, si realmente nos preocupamos. Ya que eran hombres que escuchaban a Dios, y lo encontramos ahí perfectamente en el verso 26 del capítulo 8 que empezamos leyendo, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice el verso 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué encontramos en esta parte? Un hombre entendido, pero un hombre que escuchaba la voz de Dios y obediente. Él no decía como dijo Ananías: pero Señor, ¿cómo hay que imponer las manos sobre Saulo si es un hombre que nos persigue, nos busca para matarnos a los cristianos? Aquí no, dice que automáticamente Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo y se paró y fue automáticamente donde fue enviado por el Espíritu Santo, a donde el etíope, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor a usted a mí? Disposición, pero también tener un oído dócil, un oído entrenado en la oración y en la palabra, para escuchar la voz del Espíritu Santo y entender que es el Espíritu Santo que nos está hablando, porque aquí no dudó Felipe para poder ir y hacerlo, y es precisamente ahí donde el Señor lo empezó a usar. ¿Por qué? Porque Felipe ya estaba conociendo al Espíritu Santo, ya lo conocía, era un hombre de intimidad, un hombre de conocimiento, pero un hombre en el cual buscaba de Dios, ya que de parte Felipe lo llevó además a encargarse de la preocupación por lo que estaba pasando
con el eunuco, que estaba el eunuco preocupado por conocer de quién hablaba la escritura, y es como ahí el Señor empieza a usarlo a él. Por eso lo encontramos en este libro, en el libro 8, versículos 4 al 5. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Mire que encontramos acá a Felipe. Conocía de Cristo, conocía las escrituras. Si usted y yo no leemos la palabra, ¿cómo podemos ser usados por el Señor si no nos preparamos? Mire que Felipe dice que en el verso 4 y 5 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, ¿qué era lo que había en Felipe? Amaba las almas, amaba predicar la palabra de Dios, amaba el conocimiento para poderlo esparcir y llevarlo a otros que estaban necesitados en la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo nos preparemos para ser usados de una manera sobrenatural en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.